Hola, ¿qué tal amigos? En este video veremos cómo insertar un ítem que pertenezca a una asociación. Entonces, empecemos. Ahora veremos cómo hacer un post de una venta para insertarlo en el repository, utilizando el controlador de asociación. Entonces regresamos nuevamente al Visual Studio, al controlador de ventas controller, y como siempre creamos una nueva acción acá al final de todo, y va a ser public del tipo action result, que va a devolver un tipo venta de TO, y vamos a devolver este venta de TO y llamaremos al método post. Y así como en las otras acciones vamos a necesitar el ID del cliente del tipo INT, puesto que este controlador está asociado al controlador del cliente, entonces siempre vamos a necesitar este ID cliente, que es cargado automáticamente desde la ruta de la clase que está acá. Este acá es mapeado acá. Y esto es así, puesto que estamos creando una venta, pero en el contexto de un cliente. También lo que voy a necesitar es un objeto del tipo venta de TO. Le llamaremos venta, o podemos ir al controlador de clientes en el método insertar o post. ¿Vieron? Cliente de TO, le pusimos el mismo nombre pero en minúscula, entonces le vamos a llamar venta de TO para que sea todo igual. Y este venta de TO sería el que contendría todos los datos alrededor de la venta. Y como esto es un post, no vamos a necesitar que se cargue desde afuera el ID de la venta, puesto que internamente se crearía esto en el repositorio. También vamos a colocar el cuerpo, y acá arriba colocaremos el atributo HTTP post, que nos sirve para decirle a la documentación o al Swagger que esto es un método post. Y en este atributo no incluiremos nada de referencia a la ruta, puesto que sería utilizada la ruta de la clase que colocamos acá arriba. Y ahora, ¿cómo vamos a implementar esto? Vamos a empezar siempre con el try catch, copiando de otro método. Puede ser este de acá. Vamos a eliminar esto de acá. Y vamos a ver si no olvidamos algo. En este caso estoy escribiendo mal mi código. Esto tiene que estar adentro de la clase y no adentro del namespace. Estaría aquí. Ahora sí. Esto de copiar el código de estado, ¿verdad? Siempre no es la mejor práctica, pero es para enfocarnos más en el código, que es importante. Y si vemos qué es lo que queremos hacer acá, tenemos que saber que nosotros queremos que este objeto venta de TO sea insertado dentro de mi repository, que está acá. O sea, dentro de este listado que está dentro del repository, que después será cambiado con la base de datos. Pero antes de hacer esto, nosotros necesitamos obtener algunos datos para tener de referencia. Por ejemplo, si la venta tiene una relación con un vendedor, entonces primero nosotros buscaríamos ese vendedor para saber si el vendedor que viene de la propiedad venta de TO es válido o si existe. También podríamos buscar el cliente para saber si el cliente existe en la base de datos. Esto sería más para una protección. También tendríamos que validar el ID cliente que esté dentro de esta propiedad, si es igual al ID cliente que está acá adentro. Entonces podemos colocar esto tipo, para empezar, vamos a poner var cliente buscado, va a ser igual. Teníamos el repositorio del cliente, punto obtener, pero acá le llamamos, no tenemos luego el del cliente, entonces vamos a cliente repository, acá vamos a colocar también
cliente repository en el constructor, y esto vamos a copiar acá, acá y acá. Entonces ya tenemos en el constructor le estamos diciendo que vamos a necesitar el repositorio de cliente, y el .NET se encargará de colocarle por nosotros. Entonces acá, cliente repository, minúscula la C, obtener, y voy a necesitar en el obtener el código del cliente, o sea el ID cliente, esta propiedad que viene acá, punto y coma. Y como dije recién, la idea es buscar el cliente, validar que el código del cliente sea un código de un cliente válido. Y a diferencia del get que habíamos hecho antes, que no necesita esta validación, puesto que sin el cliente no existe, el API no devolvería ningún ítem y retornaría un código de not found. Pero en el post sí es importante validar antes de insertar en la base de datos. Y podríamos verificar acá con un if cliente buscado es igual a nulo, o sea, si el cliente no existe, vamos a dar un return bad request, y en este caso devolvemos un bad request y no un not found, porque queremos insertar una venta, y si le devolvemos not found sería como decir que la venta no existe y no tendría lógica el mensaje. Mejor enviar un bad request con el mensaje de repente de el cliente no existe, y de esta forma sabemos que el responsable de enviar mal el dato es el cliente, o sea el celular o el postman, y no la API. Y esta es una forma de garantizar que todo lo que recibimos sea válido. Inclusive podemos poner acá una validación: si ID clientes es diferente o no igual al de venta DTO punto cliente ID cliente, entonces podemos dar un return bad request cliente no existe. Podemos poner acá arriba ya. Verificamos que el ID cliente que esté dentro de la venta de DTO sea igual al ID cliente que se pase como parámetro. Si no, enviamos un bad request. En el DTO de ventas, ¿qué tenemos? Tenemos el código de la venta, la fecha y el cliente. Y en el del modelo tenemos venta, de venta, el cliente, su código. Acá podemos después realizar algunos cambios. Volvemos al controlador. Ahora lo que hacemos es crear un objeto mapeando este venta de TO para tener un objeto de venta puro. Entonces vamos a colocar var venta para insertar, le vamos a llamar, va a ser igual al mapper punto map, vamos a convertir de venta, y el venta de TO, que es el objeto que recibimos del postman. Acá vamos a convertir a un tipo de venta, porque este venta es lo que va a recibir nuestro repositorio de ventas para poder insertar. Creo que está todo correcto. Bien. Ahora, antes de insertar nuestra venta a nuestro repositorio, primero tengo que decirle que el cliente de la venta, en el caso, ¿verdad?, podemos poner venta para punto, pero acá no tengo yo el objeto cliente, sino yo tengo el código. Entonces acá de repente podemos colocar algo así, pero si yo ya verifiqué que estas dos variables son iguales, esto sería irrelevante. Pero si de repente acá en el modelo, en la venta, yo tuviera el ID cliente, pero también sería public cliente, y de repente le ponemos también una variable de campo acá, base cliente,
cliente, ponemos get, y si el cliente es nulo, entonces acá ponemos que el cliente sea igual a new cliente para instanciar. Voy a poner siempre toda una línea y acá le ponemos return cliente. En el set colocaríamos cliente igual value. Entonces tengo una propiedad que tiene directamente el cliente y no solo el ID. Y el ID cliente va a estar dentro del cliente. Puedo hacer de esta forma también, pero mi DTO también tiene que tener algo similar. Pero en el DTO normalmente suelo hacer, acá me falta el cliente, y el DTO tiene dependencia de solo el DTO. No tengo un cliente DTO. Tendría que, sí tengo acá el cliente DTO. Entonces acá podríamos usar cliente DTO. Bien. Este acá podemos pegar acá. Llamaríamos así. Y acá le llamaríamos de esta forma. Pero si hago de esta forma también tengo que investigar que tiene cliente DTO. Tiene primer nombre, apellido, cédula, de todos los datos y el código. Interesante. Entonces podemos usar de esta forma, cambiando si queremos. Entonces en mi venta yo podría utilizar algo similar a esto. Cliente es igual cliente buscado. Entonces este cliente buscado se trae del repositorio cliente, que hace todo el objeto cliente, y acá la venta, que es del tipo cliente, o sea, la venta es del tipo venta, tiene el objeto cliente que es del tipo cliente, y este cliente buscado es del tipo cliente también, no cliente de DTO. Entonces de esta forma también yo puedo usar. Pero si no quiero hacer todo eso, directamente con el ID de cliente ya puedo utilizar. Y ahora básicamente lo que hacemos es insertar nuestra venta a nuestro repositorio. O sea, acá podemos crear venta repository.insertar, o en este caso grabar, y necesita un objeto venta. Entonces, venta para insertar, punto y coma. Si yo me voy al cliente controller en el post, validaciones, acá va a haber grabar. Ven cómo tiene acá. Este grabar tiene que ser similar a este grabar. O sea, este grabar tiene que ser igual a este. Si yo me voy al cliente repository, que está en data, cliente repository, el método grabar, ¿dónde está? Acá. Tiene este tipo de datos. Si yo me voy al venta repository, el grabar tiene este tipo de información. Tenemos que hacer que sean similares. Lo primero es colocar en forma de byref, que sea la referencia y yo paso acá. Operacionalizar con éxito está bien. Cliente punto modificado y venta es válido, está bien. Acá si el cliente es nuevo, si no, se modifica en la base de datos. Acá copiamos esto, sería venta, operación realizada con éxito, operación realizada con éxito. Grabar este tipo booleano. Entonces acá yo tengo que poner venta, vamos a cambiar acá el nombre, venta creada igual new venta, lo que hay en el listado, punto cantidad más 1 para generar un ID autoincremental ficticio. Esto acá vamos a cambiar, digamos usar este venta. Vamos a ver qué opciones tenemos en venta. Tenemos el cliente, la dirección de envío, es nuevo, está en tirada, varias opciones. Tenemos también el listado de productos que no vamos a insertar todavía. Vamos a empezar con el cliente, punto ID, va a ser igual a este.
Pero se acuerdan que el ID del cliente no puedo cambiar porque es privado. Entonces no voy a cambiar pero sí tengo el ID cliente que es directamente la propiedad. Ustedes tienen que elegir si van a usar el ID cliente o el objeto cliente entero. Normalmente yo uso el cliente entero y no solo el ID así solito. Después tenemos dirección de envío. Después tenemos, es nuevo, me interesa, estado de entidad tampoco, fecha súper importante. Venta producto no tenemos ninguno, no hay ningún producto en la venta. Se puede colocar también acá a modo de ejemplo. Y acá vamos a insertar venta creada, acá el cliente vamos a mapear de nuevo a la venta creada. De esta forma yo creo una venta dentro del listado de ventas. Vamos a ver qué ejemplo tenemos acá. El ID del cliente va a estar acá. Super bien. Entonces, si me voy al venta control, acá falta la palabra ref y está insertado. Pero si yo me voy al cliente controlador, van a ver que acá yo tengo directamente esto, pero acá yo puedo poner sí, copio esto. Esto sería en el caso de que se haya insertado correctamente. Y más adelante, cuando trabajemos realmente con base de datos, y creo que haremos otro curso utilizando el Dapper, que es el hermano espiritual de Mapper. En este caso vamos a ver cómo se comprueban o se comportan las relaciones entre llaves extranjeras, entre las tablas de venta y cliente de la base de datos. Y en el control le colocamos esto, o sea, si todo fue correcto, y también le vamos a poner el, supongo que haya algún error. Pero en el else, en el caso de que haya error, podemos devolver un bad return, bad request, paréntesis, ocurrió un error al insertar la venta. Pero si todo fue correcto y si nos acordamos del video donde insertamos un cliente, este de acá, tendremos que crear nuestra URL para nuestra respuesta. Entonces colocamos, vamos a copiar colocar esto, dirección cliente nuevo, dirección venta nueva, link get path by action, obtener, sería este de acá. Entonces yo quiero obtener el ID, o sea, yo quiero obtener una venta específica del cliente, no el listado de ventas del cliente. Entonces yo a le tengo que llamar. Se llama obtener, en el controlador ventas, que es este controlador, sin la palabra controller, ya sabe cuál es. Después tenemos que crear lo que va a colocar en la propiedad values, acá. Entonces le creamos un objeto anónimo. Este objeto anónimo que va a tener los parámetros que necesita este método obtener. Primero dice ID cliente, entonces acá directamente yo también le puedo pasar el ID cliente, que es este. Voy a poner acá, coma. El próximo es el ID de ventas. Y yo tengo este venta para insertar, punto. ID de clientes, en este caso hacer ID de ventas y envío directo. Como esta propiedad se llama ID clientes y este ID clientes, todo perfecto. Este se llama ID ventas, este se llama ID ventas, todo perfecto. Si fueran diferentes, yo tendría que hacer algo similar a esto. Entonces, él va a crear una variable nueva, va a hacer el valor de este va acá. Este de acá, como es el segundo dato del objeto anónimo, enviaría acá. Pero como yo sé que estos tienen el mismo nombre, puedo dejar así. Y esto va a realizar el mapeo automático. Y básicamente estos son los parámetros que están en el método obtener de una venta individual. Incluso si no están en la URL del método obtener, nosotros sabemos que él va a necesitar estos parámetros en la URL. Y esta URL, o esta variable de acá, es la que nos da la dirección para encontrar nuevamente la venta individual que recién creamos. Puesto que nosotros tendremos que enviar la dirección y no solo simplemente el objeto nuevo creado.
cuando devolvemos el post con el método created. Y el método created tiene dos parámetros, la dirección del nuevo objeto y el objeto nuevo creado. O sea que acá vamos a hacer return create, entre paréntesis, como ven necesitamos el string que es el URI y el objeto. Acá va a ser dirección venta nueva, coma, voy a darle un enter para tener una mejor visualización. Acá le voy a poner mapper.map y yo quiero que se convierta o que se devuelva un venta DTO, y acá le va a pasar el venta para insertar, que es el objeto que tiene todos los datos nuevos. Y vemos que retornamos el URL que deseamos y que creamos, y también convertimos el objeto venta para insertar tipo venta DTO. En este punto hay que recalcar que el mapeo nosotros hacemos de este objeto que se insertó al tipo venta DTO. Y no es que enviamos directamente al objeto inicialmente enviado acá. Puedo enviar de repente este venta DTO acá. Venta DTO. Pero ¿qué pasa? Este venta DTO, cuando yo envío, no tiene el ID de la venta. Porque el ID de la venta solo se crea acá. En el tema de acá, en esta parte. Cuando yo inserto este venta para insertar, es el que tiene el ID de la venta nueva. Entonces yo tengo que convertir la venta nueva al objeto venta DTO del tipo S. Y con todo esto colocado en su lugar, vamos a ejecutar. Vamos a ver si está todo bien. Y ahora vamos a ir al Postman. Vamos a ir al Postman. Vamos a duplicar este tab. Vamos a cambiar el verbo a post. Y la dirección es la misma. Pero en este caso vamos a quitar este. Esta es la dirección para hacer un post de una venta que pertenezca al cliente 2. Y vamos a cambiar también el body. Está acá. Vamos a poner en formato RAW. Y en vez de texto va a ser JSON. Y en vez de crear el objeto JSON manualmente, vamos a copiar el que obtuvimos en este de acá. Vamos a enviar de repente la venta 1. No funcionó. Cliente 1 tiene que ser acá, porque no existe. Acá tenemos ya el objeto. Vamos a copiar entero. Vamos a pegar acá. Vamos a hacer más grande esto. Y tenemos el ID de la venta, la fecha, el ID del cliente, el objeto cliente en este caso que devolvimos que no tiene nada. Acá vamos a quitar este ID de venta, porque eso va a generar la base de datos solo, el repository. Acá yo puedo colocar esto. Acá le voy a poner 1 también. Como él sabe que el cliente es 1, el que tiene que ser igual a este ID de clientes, que fue lo que colocamos en esta parte de acá. Este venta DTO va a ser todo este objeto. Y este ID de ventas va a ser este acá. El ID de cliente. En el caso de que la base de datos en la tabla ventas hubiera tenido de repente una relación más, como por ejemplo el vendedor, tendríamos que pasar también un objeto dentro del objeto venta DTO, que sería el vendedor. O sea que colocaríamos algo tipo vendedor, punto, acá sería de repente ID vendedores, va a ser igual a 1, coma, a modo de ejemplo. A modo de ejemplo también podríamos rellenar con todos los datos del vendedor, como puede ser nombre y otros datos que tenga el vendedor, así como el método cliente. Pero a modo de ejemplo esto es súper correcto. Pero si necesitamos el vendedor, nosotros tendríamos que modificar el post de la venta, que está acá, y validar nuevamente el vendedor que ingresamos. O sea, tendríamos que verificar si el vendedor existe, como que hicimos con cliente. En el caso que no, enviamos esto, que diga que el vendedor no existe. Por ejemplo, sería algo similar a esto. Var vendedor buscado va a ser igual. Acá tendría que haber un repositorio de repente de vendedor. Repository.obtener de vendedores
Pero ¿de dónde obtendríamos este ID de vendedores? Porque no está acá. Y tampoco va a estar. Esto lo tenemos que obtener desde el objeto venta de TO. O sea, venta de TO. Pero acá necesitaríamos otra propiedad que sería el ID vendedor. O en último caso, vendedor.id vendedor. Es decir, yo tengo directamente el ID en la clase. O si tengo otro tipo de asociación directamente con el tipo a la clase y la propiedad de esa clase. También es válido. Pero antes de esto teníamos que verificar si nuestro venta de TO tiene cargado el objeto vendedor. O sea, acá sería if venta de TO.vendedor es igual a nulo. Entonces return bad request, el vendedor no existe. O en este caso mejor decirle vendedor es obligatorio. Después verifica todo. Esto nos permite verificar si el vendedor fue ingresado en el objeto ventas de TO. Y después de recuperar el vendedor tenemos que verificar si el vendedor no es nulo. O sea, si existe el buscado. Entonces yo puedo agarrar y decir si sería más o menos esto mismo. Vendedor buscado es nulo, entonces el vendedor no existe. Y en este caso nuevamente no enviamos un 404 o un not found, puesto que no estamos diciendo que no se encontró un objeto que el cliente está buscando, sino que el cliente fue el que envió mal el pedido porque no está completo los datos, puesto que falta el vendedor o un vendedor válido. Y si todo esto es correcto, yo tengo que colocar que en el caso de este, voy a poner, acá sería, esto acá tendría que venir por acá. Entonces, así también como el venta cliente, venta para insertar cliente, acá tenía que ser vendedor, va a ser igual, vendedor buscado. O sea, ahí se asigna ese. Y al grabar la venta del repository se encargaría de guardar todos los datos relacionados con el cliente de la venta y el vendedor, en este caso de acá. Y ahora tendríamos que crear todo lo relacionado con el vendedor en nuestro repository. Creamos de repente si no existe el repository nuevamente del vendedor. Acá, en esta parte de acá. Con datos de ejemplo como hicimos con el repositorio de venta y también con el repositorio de clientes. Algo similar a esto. Tenemos que crear los vendedores en un listado. Y ahora todo en orden. Vamos a hacer un debug, pero esto vamos a comentar. Esto no vamos a usar. Usamos de ejemplo nomás. Vamos a colocar acá un breakpoint. Ejecutamos. Y haremos este breakpoint ya que nuestro código empieza a hacerse un poco más grande y tenemos mucho más detalles a tener en cuenta. También podríamos haber dejado la responsabilidad del chequeo, este de acá y el de acá, de que si el cliente o el vendedor exista, a la capa del repository. Entonces en esta parte del repository, que también es una idea válida, y de esta forma dejaríamos la responsabilidad del repository y quitaríamos mucho más código del API. Pero cualquiera de las dos opciones es válida. Yo prefiero que sean directamente en el repository y no tanto en el API, o en las dos partes si es posible. Eso ya depende de ustedes. Ahora vamos a ejecutar, ejecutamos, nos vamos al Postman, intentamos enviar el post, bad request de entrada, luego unos más errores fueron inválidos, por ejemplo el cliente cédula es requerido, cliente nombre, ¿se acuerdan que teníamos el cliente este acá? Y acá por ejemplo obligatoriamente pues yo necesito la cédula del primer nombre porque era la validaciones que creamos para la capa de cliente de TO, ¿se acuerdan? Entonces eso tengo que enviar también acá, así que quiero que funcione. Por eso primero obtendríamos el cliente 1, que tendría que ser, primero lógicamente haber insertado el cliente 1. Pero vamos a colocar acá, como no vamos a usar este dato,
pero necesita, yo puedo poner la cédula, el primer nombre, voy a poner Leo, esta cédula 123, enviamos de nuevo, queda acá, tenemos que el cliente es 1, que es el dato que trae desde esta URL, tenemos venta de TO con su cliente que también es 1, que trae desde este dato, ¿verdad? No, en verdad trae de este dato. Podríamos verificar también estos tres datos si son iguales, pero siempre vamos a utilizar una de las dos formas, o esta o esta. Normalmente yo uso esta. Entonces, F10, pasó perfecto, creamos el objeto, se creó el objeto, vemos que tal, todo bien. Perfecto, ahora vamos a buscar el cliente, 1. Cliente es nulo, ¿por qué? Porque nosotros no creamos ningún cliente todavía. Entonces la respuesta sería un bad request, el cliente no existe. ¿Cómo hacíamos para verificar o crear un cliente? Tendríamos que insertar un cliente. En este caso, esta opción podemos crear. Enviamos esto, el cliente con ID 1 no existe, este es un put. Nosotros necesitamos un post. El post del cliente, creo que era este. Tiene que ser post. Vamos a esto, enviamos cliente 1. Ahora nos vamos a la venta de nuevo del post, enviamos, llama nuevamente acá. Ahora por ejemplo, si ya existe el cliente 1, entonces de esta forma también metemos acá el cliente. Vamos a grabar, operación realizada, venta modificada es falso, es válido. Acá lo que no olvidamos es de colocarle creado, dice, ¿verdad? Pero en verdad no se fue creado nada. Puesto que tengo que parar esto, me voy al cliente controller. ¿Se acuerdan que acá nosotros colocamos que el cliente es nuevo y modificado? Entonces la venta también yo necesito hacer eso. Sería acá. Venta para verificar. La venta para insertar es nuevo y modificado. Colocamos un breakpoint acá, quitamos el de acá porque sabemos que ya ejecutó todo bien. Volvemos a ejecutar. Y como no tenemos una base de datos, tendremos que volver a hacer el post del cliente y el put de la venta. Acá apretamos F11 para ver adentro del método que queremos, ¿verdad? Y acá ejecutamos con F11 o F10. Modificado verdadero, es válido verdadero, es venta nueva, sí. Cargo los datos, agrego al listado, cambio la venta, operación realizada con éxito, envío, se crea la dirección. Acá tenemos la venta número 4, teníamos 3 en el listado, ahora se creó más una, se mapea el dato, se envía todo nuevamente. Si vamos al Postman, se creó el dato, podemos ver acá por ejemplo que tenemos la venta 4 con el ID 1, en este caso no trae todos los datos del cliente porque yo no le puse que traiga todo, no hay problema, tengo que hacer en el mapper, pero ya sabemos que se creó una venta nueva. Si yo quiero la venta número 4 del cliente 1, envío, me dice que sí existe, perfecto. Y aquí yo quiero ver la cabecera, el post, dice barra API barra cliente 1 ventas 4, que fue lo que yo coloqué acá para recuperar el ID. Bien, de esta forma yo inserto una venta, insertamos una venta en el controlador de asociación directamente con el vendedor. En este caso pudimos ver también que podíamos crear el tema del vendedor, pero nosotros usamos solo para el cliente. Bien, en este video vimos cómo crear un ítem, en
este caso de una venta utilizando asociación. En el próximo video veremos cómo agregar validaciones al insertar una venta para tener mejor información y para después modificar el dato de la venta. Muchas gracias por ver el video, no se olviden de dar me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales. Cualquier duda o consulta pueden escribirme en los comentarios y como siempre espero que tengan un excelente fin de semana.